Este 18 de mayo celebramos el Día Internacional de los Museos 2024, con la temática Museos por la Educación y la Investigación, la cual subraya el papel fundamental de las instituciones culturales a la hora de proporcionar una experiencia educativa completa. Mediante nuestras actividades y talleres, buscamos brindar una educación de calidad inclusiva y equitativa, así como promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos nuestros visitantes. Este año colaboramos con el Museo Nacional de las Intervenciones, con el fin de que conozcan nuestras acciones en este sentido y, a su vez, conocer sus iniciativas a fin de complementar el trabajo de ambas instituciones. Pues antes que nada, bienvenido el Museo Sentimientos de la Nación del Palacio Legislativo. Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí y trabajar en equipo para este Día Internacional de los Museos. Y específicamente hablando del tema Museos para la Educación y la Investigación, pues finalmente los museos como instituciones de educación no formal tenemos que alinearlos de alguna u otra forma a estos objetivos primigenios que tienen nuestra SEP y el ICOM en cuanto a esta educación no formal. El tema de este año a mí me parece particularmente atractivo porque la investigación en museos se hace finalmente para fines educativos y de divulgación. Entonces, unir estos dos temas, educación e investigación, me parece que pone en valor el trabajo de muchos de los especialistas, tanto la gente, por ejemplo, de servicios educativos o comunicación educativa, o las asesoras o promoción cultural, pero también la de los investigadores, que muchas veces no son valorados porque no vemos los alcances de hacer un guión curatorial y de hacer un cedulario como de hacer un libro, por ejemplo, cuando es igualmente importante, porque finalmente son textos científicos y de divulgación que tienen su mérito. Por supuesto que en los museos también se investiga y me parece que este año es una oportunidad la que tenemos los museos para mostrar el trabajo no solamente de las instituciones, insisto, educación no formal, sino de los especialistas que se dedican a hacer este tipo pues de proyectos ligados a la educación para apoyar, en este caso, contesto específicamente, por medio de los contenidos y del continente, todos los planes de estudio de la SEP. Este museo, como ustedes bien lo saben, pues refuerza muchísimos temas, sobre todo de historia de México y de historia universal, al hablar de las intervenciones extranjeras a nuestro país. Y, por ejemplo, en Quito de primaria, que siempre nos consideran para historia de México, el proceso independentista, etcétera. Entonces, me parece que es un museo que tiene todo para ofrecer por medio de sus eventos, de sus conciertos, de sus visitas, pero también por medio de las exposiciones y de los folletos de divulgación que tenemos para todos ustedes. Uno, los museos de sitio. En el caso de ustedes, por ejemplo, el Museo del Palacio Legislativo, Sentimientos de la Nación, el continente arquitectónico, que el día que hicimos la visita nos explicaban, todo comunica y todo tiene una razón de ser, ¿no? Es una especie de evangelización a nivel del poder de la Unión, lo legislativo, y cómo cada elemento, cada celosía, cada planta ahora que colocaron de las especies endémicas en la plaza central, tiene algo que comunicar, ¿no? Eso también es importante, que la gente tenga la capacidad de captarlo, pero también tenemos que saber comunicarlo. Ahí nos llamó mucho la atención que hicieron una especie de sendero interpretativo justo en donde están las plantas, hay varias cédulas, y bueno, eso mismo lo tenemos aquí en el Museo de Sitio, que es el antiguo convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Churubusco, y por otro lado, el Museo Histórico. En el caso de ustedes, en donde se habla de valores como democracia, soberanía, de conceptos como territorio, como sociedad, comunidad, geografía, en fin. Y aquí el Museo Histórico que habla precisamente de lo que es el intervencionismo, de las guerras de intervención extranjera. Entonces es de repente complejo separar estos contenidos que convergen en un mismo continente, pero siempre se puede hacer, ¿no? Finalmente, me parece que en el caso de ustedes quedan muy claros los contenidos en el Museo Sentimientos de la Nación, en donde hacen un recorrido acerca de toda la historia, en donde justo en el siglo XIX tenemos todo que ver, porque hablan específicamente del intervencionismo y de las guerras de intervención,
Y posteriormente en el edificio se resaltan los aspectos de la pintura mural, de lo que comunica cada uno de los elementos, como las esculturas, como la imprenta, en este caso de la primera Constitución de México. Y bueno, pues aquí hacemos lo propio en el segundo piso, que es en donde queda ya todo este hilo conductor para comunicar específicamente las guerras de intervención extranjeras. Entonces, bueno, es complejo hacerlo, pero me parece que todo radica en la capacidad de las áreas de investigación, de museografía y de comunicación, ¿no? Y por supuesto los curadores, para dejar muy claros estos hilos conductores y cómo finalmente conviven y cohabitan en un mismo espacio, ¿no? Mira, ahorita tocas un punto fundamental porque hemos platicado muchísimo acerca de lo importante que resultan las reestructuraciones de este tipo de espacios, ¿no? En general de la infraestructura museal. Ustedes sufrieron una reestructuración después del sismo y estuvieron en un proceso curatorial y de discernimiento y qué va a comunicar el Museo del Palacio Legislativo, ¿no? Y aquí es algo que nos hace falta. Finalmente la reestructuración se dio en el año 2010, pero finalmente el intervencionismo está más vigente que nunca. Me parece que de repente ves las salas y se termina, ¿no? En una situación, digamos, muy álgida visualmente hablando, ¿no? En donde tienes una vitrina y ahí termina el recorrido con 1916. Como si en este siglo no hubiesen habido acciones en materia de intervencionismo en México o en el mundo, ¿no? Entonces, la maqueta nos permite en el museo de sitio ubicar a la gente en tiempo y en espacio. Pero la verdad es que esa maqueta necesitaría, ahorita que estamos hablando del tema de educación e investigación en museos, esa maqueta necesitaría explayarse, porque si bien explica muy bien el conjunto, en un tiempo y en un espacio determinados, como fue la guerra de intervención, y en efecto puedes viajar en el tiempo y te puedes ir para atrás y te puedes ir hacia adelante, la verdad es que tendría mucha historia que contar, porque finalmente si tú evalúas ese conjunto y tuviéramos la posibilidad de hacer una comunicación más asertiva, con una investigación muy profunda en donde converjan todos los usos del espacio, desde la época prehispánica, pues tendrías otros dos hilos conductores más, porque uno sería la época prehispánica, del señorío del dios Huitzilopochtli, ¿no? O sea, todo lo que era Huitzilopochtli. Necesitaríamos hablar del pasado prehispánico de este espacio, ¿no? Y esa maqueta nos podría permitir, no sé si tal vez con códigos QR o algo así. Ahí está Vale, sé que me está escuchando. Entonces, y por otro lado, también hacer ver cómo tuvo todos estos usos. No solamente porque ubicamos el sitio, o bien porque es un conjunto, ¿no? Cuyo valor radica en esta tarea de evangelización con la llegada de los franciscanos en 1524, que está cumpliendo ya sus 500 años este convento rural, ¿no? O bien como el Museo Histórico de la Batalla de Churubusco, no necesariamente como el Museo Nacional de las Intervenciones. Mucha gente, o en el imaginario todavía está que Churubusco es Churubusco por la batalla del 20 de agosto, pero no ubica el resto de los hitos en esta línea del tiempo. Pero en esas maquetas deberíamos de poder verter toda esta información de los diferentes usos para entonces verdaderamente contextualizar, ¿no? Y poner a la gente, digamos, en esta posibilidad de un viaje en el tiempo a través de una línea con este tipo de elementos, ¿no? Bueno, tenemos un proyecto que hemos venido trabajando y espero que en una próxima administración se pueda llevar a cabo, que tiene que ver con educación y con investigación, porque es Churubusco en el cine nacional. Este monumento fue el monumento nacional más fotografiado en el siglo XX, por su contigüidad con estos Churubusco azteca. Entonces, o sea, aquí tuvimos en la época del cine de oro mexicano, grabó desde La Doña, por ejemplo, escenas de la película de la cucaracha que todos ubicamos, en donde está pidiéndole a un Cristo de pasta de caña, ¿no? Perdón porque va a dejar al hijo, Jorge Negrete, Pedro Infante, Angélica María, Julisa, en fin. Aquí se grabaron muchísimas películas porque
Este conjunto precisamente daba como locación por su especificidad, ¿no? Que conservó elementos que para la UNESCO son fundamentales, que es la integralidad del continente arquitectónico. Sí se derruyeron techumbres y sí se perdieron varios elementos, pero finalmente, tú lo acabas de comentar, se conservan los espacios en su gran mayoría, aunque han sido modificados ya como oficinas, talleres, etcétera, pero incluso la periferia, ¿no? El perímetro del convento todavía se preserva, aunque ha modificado, digamos, su traza, ¿no? La explanada del batallón, que antes era arroyo vehicular, en fin, pero conserva. Ahorita escuchamos lejanas las sirenas, pero esto es un oasis. Y si te lo imaginas en la época virreinal, es la que estás comentando, bueno, la verdad se salvó de todo esto que comentas, porque pudo haber sido pues bien mutilado. Ahorita estaríamos hablando que probablemente este espacio sería ya instalación de gobierno, pero a nivel de oficina administrativa únicamente, ¿no? Entonces, en esta película de Churubusco en el Cine Nacional, pues justo ahí se habla de todos los usos que tuvo el espacio, porque igual como hacienda, como hospital, como convento, pero también como colegio de monjas, etcétera, puede funcionar este tipo de infraestructura cultural, ¿no? Pues mira, igual comunicar otra faceta de este gran prisma que es este complejo, que nosotros nos denominamos incluso con la ENCRIM y la Coordinación Nacional de Conservación, nos hemos autodenominado el complejo Churubusco, ¿no? Finalmente, porque como lo comentamos fuera de cámaras, esta fue la cuna de la conservación en México. Entonces, es otra forma de documentar finalmente la vida y la historia de este inmueble milenario, ¿no? Que está cumpliendo 500 años y en donde pues no solamente se han filmado películas y podemos, digamos, abastecer a los públicos de carteles y de imágenes y de personajes ilustres, no solamente por la batalla, sino también por el cine, ¿no? Pero sobre todo hablar de algo fundamental que nace en Churubusco, que es precisamente pues el área normativa de la conservación en nuestra institución, en el INAH, de monumentos y de colecciones. Entonces, bueno, Churubusco definitivamente es un hito dentro de la vida cultural a nivel nacional, porque suceden en estos 500 años pues muchísimas cosas. Entonces, estas películas, cuando se haga esta exposición, nos van a dar la posibilidad de, bajo otra perspectiva, presentar al conjunto como otro tipo de ente también, ¿no? Mucho más amigable, mucho más cercano a la gente. Pues mira, nosotros damos atención al público, tanto escolar como público en general. El museo tiene 6 intervenciones, muestra 6 intervenciones que tuvo México 4 durante el siglo XIX y 2 del siglo XX. Este recorrido parte tanto para público escolar de todos los grados y público en general, y también a público de tercera edad. Bueno, en la sala de la intervención española contamos con datos generales de lo que fue la intervención, que es un intento de reconquista. El presidente en ese momento, Vicente Guerrero, y las imágenes también de Antonio López de Santana. Tanto banderas, elementos también que fueron de apoyo para los mexicanos. Pero bueno, también contamos con litografías, mapas, imágenes, banderas y elementos que nos permite dar un recorrido para los chicos y sea un poco dinámico. Ok, bueno, pues hay talleres, se realizan talleres posvisita para el público estudiantil que nos solicitan los profesores, en donde se hacen personajes de la historia. También talleres a público en general, que son representativos del museo, por ejemplo, el de Día de Muertos, que son culturales y son ya de siempre esos talleres, así también como los talleres decembrinos. Claro que sí, los invitamos a que conozcan nuestro museo. Está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Mira, tenemos la fortuna de contar con una de las pocas asociaciones de amigos que tiene el INAH. Aunque el INAH en general tiene una asociación de amigos, el museo cuenta así mismo con Asociación de Amigos del Museo Nacional de las Intervenciones, que lleva más de 20 años colaborando con este recinto, que originalmente se creó para el Museo del Caracol,
y en el afán de seguir al director con el que fueron creados, se vinieron al Museo Nacional de las Intervenciones, siendo uno de los pocos organismos reconocidos por el propio INAH como un organismo coadyuvante, lo que nos da un enriquecimiento increíble al museo, porque la sociedad civil organizada, altruista, ha decidido colaborar con el museo, no solo en el ámbito de conseguir dinero o recursos, sino también ser partícipes activos en programas, en actividades y en desarrollar todas estas iniciativas que se tienen desde el museo y que son acogidas con gran entusiasmo por parte de los miembros de la Asociación de Amigos. Tenemos varias vertientes: la económica, que ellos generan recursos, igual generamos recursos de manera conjunta, buscan apoyos de donativos, y por otra parte, con ellos desde un inicio, cuando se vinieron a este museo, generaron un programa que hasta la fecha tenemos y que se ha ido enriqueciendo, que se llama Visita con un personaje de la historia. Esto quiere decir que personajes históricos que tienen relación con el museo te dan la bienvenida, te hacen un recorrido histórico del museo desde su perspectiva, desde su vida y desde su participación histórica con el recinto. Por ejemplo, tenemos a Santana, a John O'Reilly, a Iturbide, a General Anaya, Porfirio Díaz, Víctor Hugo. Unos se preguntan por qué Víctor Hugo está aquí, cuando Víctor Hugo escribe una carta a Porfirio Díaz en defensa de la soberanía de México. Tenemos a Carlota, Maximiliano, personajes que de una u otra manera están vinculados con el tema de las intervenciones en el museo, pero también en la vida conventual. Tenemos a un fray que nos cuenta sobre la vida monástica, nos cuenta sobre el huerto. También tenemos a Huitzilopochtli, que habla de ese periodo antes de que se construyera el edificio colonial, y habla de este territorio del dominio del señor Huitzilopochtli. Entonces es una manera de acercarte a la historia, de vivir el museo, de vivir la historia muy amena, muy enriquecedora, y que permite esta interrelación. Y por supuesto, los guiones o lo que hablan los personajes está completamente avalado por parte de nuestro departamento de investigación. No es uno sin el otro. Esto quiere decir que todo el tiempo trabajamos de manera conjunta. Entonces podemos ofrecerles a nuestros públicos no solo visitas o asesorías con nuestro personal de promoción cultural, que está completamente capacitado, sino también darles un espacio de recreación y acercamiento a la cultura y a la historia.